Ok, les decía en la parte anterior que en cuanto a las políticas contables, ¿verdad? Pues hay políticas de acuerdo a lo que el contador estime conveniente. Vean aquí, sobre los inventarios se expresan el importe menor entre el costo y el precio de venta menos los costos de terminación y venta y se calcula aplicando el método de primera en entrar, primera en salir. Cómo se registran los deudores comerciales, cómo se registran los acreedores comerciales, ¿ok? El orden de las notas debe ser sistemático y debe ir relacionado con las partidas de los estados financieros, ¿ok? Entonces, pues debería explicarse las políticas contables de acuerdo a la estructura de los estados financieros, ¿ok? Por ejemplo, yo lo hago de la siguiente manera. Yo comienzo con explicar, y así debería ser, las políticas contables, ¿verdad? Del estado de resultados, de las partidas que van en el estado de resultados, y comienzo a desarrollar la estructura del estado de resultados, todas las partidas que involucran el estado de resultados, y luego paso al estado de situación financiera, porque así deberían elaborarse los estados financieros desde mi perspectiva, ¿ok? Así los he aprendido a elaborar yo. Fíjense que la nota número 3 en el caso de los estados financieros ilustrados, ¿verdad? Hablan sobre los supuestos claves de la incertidumbre en la estimación. Eso porque en las secciones 8 y en la sección 8, ¿verdad? Hay un elemento, ¿verdad? Que habla acerca de que en los estados financieros se debe describir si hay algún elemento que genera incertidumbre en el futuro respecto al pago de sueldos, ¿verdad? O a partidas que puedan resultar incobrables, ¿verdad? Entonces, todos esos supuestos claves de incertidumbre se tienen que desglosar aquí. Yo no sé si ustedes vieron en el ejercicio de SQM, en los estados financieros de SQM, que ellos hablan sobre el riesgo. A mí eso me pareció sumamente interesante porque ellos muestran muchos elementos de riesgo. O sea, ellos allí hablan acerca de que el gobierno de Chile es un riesgo, de que los productos que ellos venden son riesgosos porque son volátiles los precios, de que tienen mucha competencia. Hablan de todos los factores de riesgo que hay allí. Entonces, vean que eso es una nota o una información que se coloca adicional para quien va a invertir en esa empresa sepa a qué se está sometiendo. ¿Ok? Aquí hay otra nota que es adicional, restricción de pagos de dividendos. Y vean que es así como yo les estoy diciendo que se debe elaborar. Fíjense que ya después de que hago todas las notas que son explicativas y que muestran como que la teoría del estado financiero, ¿verdad? Las políticas contables, las estimaciones de riesgo, ¿verdad? Voy a los cuadros que explican cada una de las partidas del estado de resultados y del estado de situación financiera. Entonces, fíjense que aquí comienza por los ingresos de las actividades ordinarias y explica cuáles son constituidos por venta de bienes y cuáles por regalías, concesión de licencias de patentes para fabricar velas, porque esta empresa, ¿verdad? Da esa oportunidad, pues permite a otras empresas la patente para que fabriquen velas a cambio de ingresos por regalías, ¿verdad? Entonces eso también forma parte de una actividad ordinaria. Me pasó una vez que estaba empezando a dar clases y me puse a inventar, a decirle a los muchachos que llevaran estados financieros de empresas, ¿verdad? Y me llevaron los estados financieros de Toyota. Y resulta que Toyota no solamente ensambla carros, Toyota vende dentro del sujeto social, vende seguros, pólizas de seguro para vehículos. Y eso es un ingreso que está asociado a sus actividades ordinarias. Y yo no sabía cómo clasificar esa cuenta. Entonces, bueno, es así, ¿no? O sea, uno va buscando todas esas cuentas que están relacionadas con los ingresos de actividades ordinarias y los va agregando aquí. Otros ingresos explica de dónde provienen otros ingresos, de qué actividades, ¿verdad?
y va desarrollando cuadros en función de todas las fuentes de esos ingresos. Vean costos financieros, cómo están constituidos los intereses por préstamo y los intereses de arrendamiento financiero, cuánto se pagó durante todo el año y se hace un cuadrito. Ese es el estado, en el estado, es de acuerdo a lo que dice el estado, las notas en los estados financieros ilustrados, ¿verdad? El gasto por impuesto a las ganancias, cómo está constituido el impuesto corriente y el impuesto diferido, cómo se calcula el impuesto a las ganancias. Vean que encima o debajo de cada uno de esas cuentas generales o de esos títulos, ¿verdad? Pues se va haciendo la descripción que se considera necesaria, que sea material para la toma de decisiones. Entonces, fíjense que cuando nosotros vamos a elaborar el estado financiero, nos llevamos de aquí este título, ¿verdad? Por ejemplo, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, con el saldo. Para el año 2, el saldo 585,000. Y para el año 1, el saldo 573,000. ¿Ok? Y ya no vamos a colocar estas subpartidas en el estado financiero porque coloco una referencia cruzada de la nota 10 y ya en el estado de situación financiera solamente coloco el saldo. Entonces, quien quiera ver cómo está desglosada esta cuenta, ¿verdad? Solamente tiene que venir a la nota, ¿ok? Fíjense aquí, inventarios es un título, ¿verdad? A eso me refiero yo con una partida general, un título es inventario, y dentro del inventario tenemos lo que son las materias primas, el trabajo, los inventarios de trabajo en proceso o los productos terminados. Y está aquí en ese título. Bueno, yo les voy a dejar esto, vean aquí, por ejemplo, las propiedades planta y equipo, la depreciación acumulada, ¿verdad? Y aparece una descripción de qué pasó con respecto a la propiedad planta y equipo. ¿Okay? Los activos intangibles, los impuestos diferidos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están los acreedores comerciales, vienen los pasivos, ¿verdad? Y todas las descripciones de cada una de las cuentas generales o de los títulos de las partidas, ¿no? ¿Cómo vamos hasta aquí? A ver, cuéntenme, ¿cómo les parece esta actividad? Pues bastante larga, profe, o sea, hay que estar pendiente de cada cosa, de cada pequeña cosa para poder realizarla de manera bien. Así es, así es. Primero es larga, Diego, y segundo, pero cuando entendemos cómo se debe hacer, ¿sí? Yo he tratado de darles a ustedes como que el indicio de cómo se hace. Cuando entendemos cómo se debe hacer, pues todo fluye, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Mire, como apoyo de todo ese cuento de lo que son el desarrollo de las notas a los estados financieros y de esa clasificación, ustedes vieron contabilidad, ¿verdad? Y ustedes tuvieron un clasificador de cuentas, ¿cierto? ¿O Sí, no? profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno. Yo les voy a dar ese clasificador de forma digital, ¿ok? Pero no lo tengo en un solo archivo, sino que yo le tomé fotos y lo tengo como que en archivos diferentes, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, cuando nosotros utilizamos este clasificador, lo que se hizo en la facultad fue tratar de optimizar y disminuirles a ustedes tiempo, ¿sí? Se planteó como que una secuencia básica, ¿verdad? Para que ustedes entiendan, para un ejercicio práctico básico y que ustedes puedan ver la agrupación de las cuentas y se les hizo un clasificador para facilitarles la existencia, ¿ok? Y que ustedes entiendan como que los conceptos de cada estado financiero y cómo se van desarrollando. Fíjense que aquí
¿verdad? Está la estructura básica de lo que es un estado de situación financiera, ¿ok? Entonces tiene varios elementos que ustedes deben considerar, ¿ok? Este es como que nuestro modelo de cómo debe ser la estructura y esto sí debemos aprendérnoslo. Hoy no lo vamos a ver completo, este estado financiero, pero bueno, sí quiero que lo vean en vivo y en directo, ¿sí? ¿De quién hablamos? Dime, Ramón. Profe, yo ese clasificador de cuenta lo tengo en PDF completo. No sé si se los paso por el Classroom. Ay, por supuesto, si no lo puedes si lo puedes subir, sería Dale, genial. dale, yo lo tengo completo. Ok, bueno, fíjense esto. Aquí está lo que es estructura del estado de situación. Bueno, vamos a ver primero la estructura del estado de resultados. Aquí está la estructura del estado de resultados, ¿sí? Esta estructura uno la termina manejando a ojos cerrados, ¿ok? Uno va haciendo ese estado financiero y de tanto practicar y de tanto hacerlo y tienen que aprendérselo, pues uno lo va, se lo aprende completamente como es, ¿sí? Entonces aquí tenemos, primero pues el encabezado, ¿sí? ¿Cuál es el nombre de la empresa? Como decía el el párrafo 3, la sección 3, el título del estado financiero, fíjense que en el estado de resultados dice de qué fecha a qué fecha, ¿ok? Como les digo, el estado de resultados muestra los ingresos y los gastos acumulados por un periodo de tiempo completo, ¿ok? Entonces aquí dice expresado en bolívares fuertes históricos, ¿ok? Eso es otro tema, eso lo van a ver ustedes en análisis 2, los estados financieros en nuestro país ustedes los hacen al 31 de diciembre de este año, pero después tienen que ajustarlos por inflación, pues bueno, por lo que ya sabemos, ¿no? Porque el valor de nuestra moneda cambia. Eso tienen que saberlo, pero en esta materia no nos vamos a preocupar por eso, solamente nos vamos a preocupar de agrupar y de presentar una estructura, ¿verdad? Y saben que Análisis 2 se va a encargar de mostrarles a ustedes cómo hacer esos ajustes de los saldos por inflación. Entonces, fíjense que lo primero, el primer título es ingresos ordinarios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo están constituidos los ingresos ordinarios? Por ingresos por venta. Si me voy a la nota R1, ¿verdad? Allá tendré cómo están distribuidos los ingresos por ventas, ¿verdad? Viene el costo de ventas el costo de ventas está en la nota número 2. Luego, la diferencia entre los ingresos ordinarios y el costo de ventas es la ganancia bruta o resultado bruto en ventas. Luego vienen los gastos operacionales y tenemos gastos de distribución y gastos de administración. Y fíjense que aquí eh, se distribuyen los títulos, por ejemplo, sueldos y demás beneficios al personal. Y hay una nota para los sueldos, ¿ok? Hay una nota para los aportes patronales, hay una nota para las depreciaciones, hay una nota para gastos de investigación y desarrollo, para publicidad y para servicios, ¿ok? Eso se desarrolla de esa manera en el caso que el ejercicio lo requiera. Y en el caso de los gastos de administración sucede exactamente lo mismo, ¿verdad? Salarios y demás beneficios a los trabajadores, aportes patronales, vean que están separados de acuerdo a la función. Unos gastos están dentro de la función distribución y unos gastos están dentro de la función administración. Y vean que hay total gastos de administración y total gastos operativos, que es la sumatoria de los gastos de distribución y los gastos de administración, ¿ok? Luego tenemos un total que es el resultado neto de operación, que es quitarle al resultado bruto los gastos operacionales y eso me va a dar el resultado neto. En este formato, ¿verdad? Los otros ingresos, es decir, los ingresos, las ganancias, recuerden que lo hablábamos en una clase pasada, los ingresos financieros, cuando la empresa otorga préstamos, etcétera, ingresos por dividendos y otras cosas que se consideran otros ingresos porque no forman parte de las actividades operativas de la empresa, se colocan en este modelo este, debajo del resultado neto de operación. Sin embargo, ¿verdad? Hay quienes dicen que los otros ingresos o asumen en su forma de presentar el estado financiero que los otros ingresos van debajo
de los ingresos ordinarios, es decir, acá, ¿ok? La norma no establece restricción en ese sentido, quiere decir que los podemos poner aquí o los podemos poner arriba. Y aquí hay otros gastos que no están relacionados con los gastos operacionales y que pueden ser los gastos financieros, es decir, cuando yo tengo que pagar intereses por un préstamo, van acá, y cuando yo tengo pérdidas en las ventas de activos, también van acá. Entonces, en otros ingresos van eh, ingresos financieros y ganancias, y en otros gastos van gastos financieros y ganancias. Luego, al resultado neto de operación, les resto otros gastos y egresos y tengo el resultado antes de impuestos. Calculo el impuesto sobre la renta, la diferencia entre estos dos señores, entre el resultado neto antes de impuestos y el impuesto sobre la renta, es el resultado del ejercicio, y bueno, allí tengo el resultado neto. ¿Ok? Esta es mi estructura básica del estado de resultados básico. ¿Ok? Eso lo vamos a ver con más detenimiento después. Pero yo lo que quería que vieran es por qué tomamos estos títulos, ¿verdad? Sueldos y demás beneficios personal, y que vean que si hay varios beneficios que estén relacionados con gastos de distribución, pues se hace una nota, como ya vimos en los estados financieros ilustrados. En ese clasificador que ustedes tienen, ¿verdad? Aquí tenemos la estructura del estado de situación financiera. También vemos que aquí aparecen solamente los títulos. Ese estado financiero lo vamos a ver la clase que viene, pero cuando vayamos a hacer el ejercicio, yo quiero que ustedes sepan que quiénes van, que ese proceso es el proceso de clasificación de cuentas, quiénes van de cada título o de cada partida general, está aquí, en las cuentas y subcuentas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cuentas y subcuentas. Ya les voy a mostrar. Está cargando. Allí aparecen una cuenta general que puede ser, por ejemplo, efectivo y equivalente a efectivo, y que va debajo, o sea, qué partidas se pueden considerar efectivo y equivalentes de efectivo. Entonces, eso es lo más difícil de esta materia. O sea, por ejemplo, aquí tenemos una cuenta control, ¿verdad? Que es un gasto, que son los honorarios profesionales, y esto es un ejemplo. ¿Cómo están constituidos los honorarios profesionales? Los honorarios profesionales están constituidos por abogados, honorarios a contadores, a peritos evaluadores, a diseñadores, administradores. Todo eso sería considerado un honorario profesional. Si le pago a una persona, el concepto, es muy importante que ustedes manejen el concepto. Si le pago a una persona que no forma parte de mi nómina, pero me brindó un servicio, yo lo hago por honorario profesional. ¿Ok? Por ejemplo, aquí gastos bancarios, comisiones que cobra el banco por estados de cuenta, comisiones que cobra por mantenimientos de saldos, comisiones por entrega de chequeras. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos parece más difícil? Que no es difícil nada si hemos seguido la estructura que yo les he dado, si me han seguido en las clases, si hemos visto todo el procedimiento, pues no hay ninguna dificultad. Fíjense, ¿qué son otros ingresos? Dividendos ganados, ingresos por dividendos, alquileres ganados, ingresos por alquileres, porque la empresa, a menos que sea una empresa de una inmobiliaria, ¿verdad? No tiene por qué tener ingresos por alquileres. Entonces eso sería, o sea, no forman parte, pues, de sus ingresos ordinarios. Entonces eso sería un ingreso extraordinario. Algunas comisiones ganadas, ingresos por comisiones, unas primas por reversión en desvalorización de otros activos, intereses ganados, ingresos por intereses o ingresos financieros, utilidades de canje de activo o ganancia en canje de activo, ¿verdad? Utilidad en siniestro de activo o ganancia en siniestro de activo, utilidad en venta de activo, ganancia en venta de activo. ¿Me siguen hasta aquí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Se entiende perfectamente el sentido de las notas y de ir elaborando esto. Vamos a ver en la parte práctica, ¿sí? Que vamos a ver en la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver
la sección 4, ¿verdad? Y la sección 5. ¿Y por qué tengo que dar las tres secciones seguidas antes de dar un ejercicio? Porque ustedes deben ver qué debe tener cada estado financiero para poder hacer un ejercicio. Entonces, ¿qué es importante para mí en este momento? Que ustedes aprendan, ¿verdad? ¿Cuál debe ser la estructura de la nota, del estado financiero, notas, ¿sí? Notas a los estados financieros. ¿Cuál debe ser la estructura? Y que estén claritos, ¿verdad? Que luego que yo coloco las bases contables, las políticas contables, la descripción de la empresa, el objeto social, voy a empezar a desglosar cada una de las partidas que van en los estados financieros en todas las subpartidas. Entonces, de allí es de donde yo voy a sacar los saldos que van a ir al estado financiero, ¿sí? A este estado financiero. Y que siempre deben tener una referencia cruzada, cada uno de esos estados financieros. Entonces vamos a cerrar, ¿verdad? La clase diciendo que las notas deben presentarse de manera sistemática, ¿verdad? ¿Estoy compartiendo? No, ya va. Las notas deben presentarse de manera sistemática, ¿verdad? Deben tener referencias cruzadas de cada partida con cualquier información relacionada en las notas. ¿Están viendo la diapositiva o no? Sí. Sí, profe. Ok, lo que pasa es que yo tengo un celular y tengo el computador y en el celular no las veo. Y bueno, el orden es más o menos el que dice aquí. Una declaración, la primera nota es la primera nota es la información de la empresa, ¿verdad? Y su domicilio fiscal, a qué se dedica, sujeto social. La segunda, una declaración de que los estados financieros han sido preparados conforme a la norma de contabilidad NIS para pymes. Las políticas contables, yo hice un ejercicio con ChatGPT y me dio una información bien interesante acerca de cómo se pueden mostrar las políticas contables y información de apoyo a las partidas presentadas en los estados financieros en la secuencia en que se presenta cada estado financiero, cada partida. Es decir, primero trabajamos con el estado de resultados y luego con el estado de situación financiera, siguiendo el orden de cada partida. Y cualquier otra divulgación que sea relevante y material para las notas. Voy a mostrarles por acá una matriz de ejemplos bien interesante que me dio ChatGPT cuando le pregunté sobre las notas. Están allí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Tengo que terminar porque, bueno, estamos por aquí un poquito complicados, pero quiero mostrarles que utilizando la sección me dice, ella me dio una matriz de ejemplos de políticas contables en formato resumido, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo instrumentos financieros, una política material es el reconocimiento inicial al costo y los posteriores cambios de flujo de caja a resultados, ¿verdad? Entonces aquí dice un fragmento ejemplo de la nota, que hay inversiones en acciones que cotizan en NICE que se miden el valor razonable al cierre, ¿sí? Las variaciones se reconocen en otros gastos financieros. Con respecto a los inventarios, ¿verdad? Una política contable dice que es importante mostrar
el cálculo por costo promedio ponderado. ¿Sí? Buenas noches, Noemí, ¿cómo están? La propiedad, planta y equipo, costo histórico menos la depreciación. Y la política material, es que, por ejemplo, la vida útil de los edificios es de 40 años y el método lineal es el valor residual del 10%. ¿Ok? Un problema aquí con el sonido termómetro, ¿sí? Bueno, esas son algunas políticas contables. Quiere decir que otra herramienta que podemos utilizar para el desarrollo de las políticas contables es la inteligencia artificial, obviamente entendiendo, ¿verdad? Cada uno de los elementos que componen los estados financieros. Entonces, bueno, aquí él me muestra cómo puedo desarrollar políticas contables para cada una de las partidas generales de la empresa, ¿no? Cómo debo explicar los ingresos de contrato, subvenciones gubernamentales en caso de que existan, moneda extranjera, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bueno, voy a dejar la clase hasta acá porque mi esposo empezó a dar clases y entonces se chocan la información y me distraigo yo y se distrae. Entonces, bueno, nada. Por favor, les pido para ustedes, no para mí, revisen estados financieros de empresas y verifiquen la estructura de las notas, las políticas contables, la descripción de cada una de las partidas para que cuando vayamos a hacer los ejercicios, pues sea más fácil para ustedes, ¿ok? ¿Me escuchan o no? Se fueron. No, profe. Aquí estamos. Aquí estamos. Ok, a ver, rapidito. Greymar, ¿qué aprendiste hoy? Bueno, profe, buenas noches. Me pareció súper interesante porque conocí mucho más de la estructura de las notas a los estados financieros, algo que realmente no lo tenía muy claro. Excelente. A ver, Ariana. Profe, pues lo que más me pareció interesante fue que no sabía de la existencia de los estados financieros ilustrados. Yo creo que son una herramienta bastante útil como para entender mejor las NIF. Y también la estructura de las notas. Tampoco tenía mucho conocimiento sobre eso. Ok, Lore. Profe, con respecto a la presentación y el estándar o la universalidad que hay en la presentación de los estados de resultados y las notas, que son muy similares en cualquier país, que nos hace comprender como que un poco más a profundidad también de lo que estamos tratando para las entidades acá en Venezuela. Y también lo del clasificador, me parece muy interesante. Excelente, Lore. Y esa visión nos permite trabajar en cualquier parte del mundo, ¿no? Es correcto. Precisamente eso es lo que Porque gana, como que atrapa más, da más interés de que cualquier parte, pues, no nos vamos a conseguir con cosas nuevas, sino bastante conocidas. así es, así es. A ver, Eli. Hablamos de la alianza primero. Luego hablamos de la descripción estándar, que era la raíz cuadrada de la Yo creo que los demás huyeron por la derecha. Profe, pues, aprendí a saber sobre las notas, que era algo que pues no tenía conocimiento, y el clasificador de cuentas, que pues siempre me costaba un poco, y ya pues, en clases he estado investigando y viendo los estados financieros de las empresas que usted envió, y pues ya tengo mejores conocimientos. Excelente, excelente. Bueno, muchachos, feliz noche. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Que estén bien. Igual, profe, feliz noche para todos. Feliz inicio Feliz de noche. Hasta semana. luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche.